de caso como técnica didáctica. ¿Qué relación vislumbra entre mi práctica docente y la técnica didáctica de estudio de caso? Entonces, por favor, recordemos, las dudas que se tienen se preguntan en un foro que hay preguntas al profesor. Es necesario también que conozcan la guía de estudio del primer seminario, que ahí les estoy diciendo paso a paso dónde tienen que participar ustedes y están los documentos de apoyo. Entonces, para que ustedes vayan familiarizando cómo está estructurado el curso. Pero sí es muy importante, como dice ella, que ustedes participen de este foro para que luego lean los documentos, porque es que la importancia es que es como una conducta de entrada, es como los conocimientos previos de todo lo que ustedes, de cómo estamos nosotros con respecto al estudio de caso. La persona que no conoce nada, pues va a decir ahí, realmente no lo conoce. Pero si nosotros leemos la documentación anterior, ya estamos conociendo algo muy importante, esto que dices que antes, o sea, antes de esa dinámica, antes para luego leer la documentación que hay. Ahora sí. Entonces, como decía Irma, es muy importante para ustedes, cada uno como persona, reconocer sus conocimientos previos. Pero para mí como docente es más importante todavía porque me permite darle a cada uno lo que realmente necesitan. Si ustedes tienen un conocimiento más bien avanzado sobre estudios de caso, yo me pongo a hacer una cosa más bien básica, seguramente que se van a aburrir. En cambio, si yo sé más o menos cuáles son sus expectativas, conociendo lo que saben, ya les puedo decir, sobre todo en la última parte donde escribimos cómo vislumbro la relación de mi práctica docente. Para mí es muy importante que ustedes hagan la relación de lo que estamos viendo acá con su día a día. No me interesa que me cuenten que este estudio es muy importante, que la aprendizaje significativo, que yo siempre lo presente muy bien, porque para mí no tiene sentido. El sentido se gana en la medida que ustedes hacen propuestas para enriquecer la docencia. Otra cosa muy importante de la dinámica de trabajo es que a mí en particular me gusta que ustedes aprovechen este tiempo para hacer lo que están haciendo en este momento. O sea, yo sé que como docentes todos tenemos la agenda súper llena, que generalmente tenemos muchos frentes de trabajo, como yo, tengo que tenerlos. Entonces, la idea es que si yo voy a gastar 20 horas en esto, si podemos aprovechar las 20 horas para matar 2 o 3 pájaros en un solo tiro, mucho mejor. Entonces, es muy importante que a partir de este momento ya estén pensando en qué voy a gastar esas 20 horitas que me sirvan, además para el curso que estoy dando, para la planeación que estoy haciendo. Bueno, volvamos al aula virtual para explicar. Entonces, esa es la primera tarea, ¿no? La segunda es, si quieren revisar nuevamente las diapositivas, pero las vamos a ver aquí, que están en el segundo enlace. Aquí el resumen de motivación, estas son las diapositivas. Sí, y las vamos a dejar abiertas de una vez, una guardadita. Y debajo de esas diapositivas ustedes van a encontrar el documento fundamental para poder hacer el trabajo. Entonces, esa sería la segunda tarea de la semana. Como este documento tiene más o menos 27 páginas, calculo que ustedes van a gastar un máximo de 2 horas leyendo. Puede ser mucho menos. O puede ser mucho más, pero aprovechando lo que digo para ir tomando las notas sobre lo que ustedes van a finalmente hacer. Entonces, esas son las diapositivas, son 6 diapositivas muy concretas que resumen las ideas principales. Y debajito de ese vínculo van a encontrar ustedes el documento. Entonces, esa es la tarea número 2. Y la tarea número 3 es la continuación de una actividad que vamos a empezar ahora después de la presentación que voy a hacer con las diapositivas. Y es depurar esta escritura del estudio de caso que ustedes van a plantear. Esa parte es la que requiere un poco más de concentración sobre la que ustedes van a hacer una aplicación de lo que están haciendo en otras áreas. Entonces, el estudio de caso como técnica didáctica, si quieren lo abrimos, pero para que conozcan
El documento, igual la estructura del documento es lo que les voy a presentar a continuación. Listo. Entonces, miremos la estructura del contenido. Tiene una introducción, la conceptualización de lo que es la temática, la elaboración de un caso, los tipos de casos, cómo organizar las técnicas, actividades y responsabilidades de estudiantes y profesores, cómo evaluar durante la técnica de estudio de casos, dificultades y barreras para poner en práctica la técnica, ejemplos de la técnica de estudios de caso y referencias y ligas que en español, en colombiano es enlaces, en mexicano son ligas. Bueno. Este es un material que se desarrolló en el Tecnológico de Monterrey para orientar a todos los profesores de ese sistema educativo en la implementación de estudios de caso. Bueno, ya podemos pasar entonces a la diapositiva. De las tres tareas, resumiendo, es participar en el foro de conocimientos previos, hacer la lectura de este documento y depurar el caso que vamos a empezar a escribir a partir de hoy. Entonces, esta sesión continuamos con las diapositivas, en donde vamos a ver el panorama general de la técnica y luego vamos a hacer la parte práctica, en donde cada uno se va a sentar a escribir las primeras ideas sobre el caso que van a desarrollar. Bueno, entonces, puede construir. Ya, vamos a ver entonces estas diapositivas que son sencillas. ¿En qué consiste el estudio de casos como técnica didáctica? Brincando un poco, responder sobre los conocimientos previos del foro. Un estudio de caso básicamente es una situación de enseñanza-aprendizaje en la que el profesor llega con un caso que es una situación de la realidad que ya se resolvió, que terminó de alguna manera, y que el profesor vio que en ese caso el estudiante podría aprender algunos conceptos de su curso. Esta técnica de estudios de caso es muy importante para las situaciones de la vida real que tienen como solución diferentes opciones. Entonces, un caso, la técnica de estudio de caso se utiliza donde el criterio humano juega un papel muy importante en la toma de decisiones. Por ello, decía yo que para la ingeniería de sistemas no es una técnica didáctica que se utilice con frecuencia, aunque se podría utilizar, porque es una disciplina más bien de tipo técnico, en donde las respuestas se fundamentan más en argumentos muy científicos o muy matemáticos o muy preestructurados para solucionar problemas. En cambio, en las otras áreas donde son más humanistas o donde el componente humano es más alto, el estudio de casos es muy importante. No sé, de más o menos la edad que veo yo en el auditorio, de pronto recuerdan un programa que se llamaba Paper Chase, hace muchos años, ¿lo recuerdan? Que era un profesor viejito, abogado, que daba clases en la escuela de Harvard de leyes, y que sus estudiantes tenían que leer mucho y resolver los casos que él presentaba. Básicamente, esa es la técnica de estudio de casos. Entonces, ¿en qué consiste? El profesor llega y presenta a los estudiantes las situaciones reales para el análisis con la finalidad de prepararlos para tomar decisiones. Entonces, en esa película, en esta serie de televisión, el profesor llegaba y pintaba el tablero y decía: caso Ramírez Gómez, 2007, y tal cosa, y él casi no hablaba, no sé si recuerdan, sencillamente se paraba y empezaba a decirle a cada estudiante: fulanito, usted cómo resolvió el caso. Entonces, eso implica que antes de la clase los estudiantes ya debieron haberse preparado respecto al caso, o sea, ya lo leyeron, ya consultaron las normas, la bibliografía que requerían para analizar ese caso, y cuando llegan al salón ya tienen una respuesta. Y el que había ese episodio muy gracioso en donde llegaba el despistado que había estado haciendo cualquier otra cosa y lo cogía el profesor a quemar ropa, y pues la situación era bastante difícil para el estudiante. Entonces, esa imagen nos muestra que esta técnica didáctica es una técnica